todos, bienvenidos a esta videoaula. Soy la doctora Vanessa Benítez. El día de hoy les guiaré en esta clase de fisiología médica, comenzando con el análisis del corazón y del aparato circulatorio. Tengamos en cuenta que nuestra bibliografía de base es la de Guyton y Hall, Tratado de Fisiología Médica, en su 13ª edición. Sabemos que el corazón está realmente formado por dos bombas separadas. Un corazón derecho que bombea la sangre hacia los pulmones y un corazón izquierdo que bombea la sangre a la circulación sistémica, aportando el flujo sanguíneo a todos los tejidos y órganos del cuerpo. A su vez, cada una de ellas es una bomba bicameral formada por una aurícula y un ventrículo. A continuación, profundizaremos más sobre la fisiología del músculo cardíaco. Comencemos con un breve recuento anatómico. Cada una de las aurículas es una bomba débil de cebado del ventrículo que contribuye a transportar sangre hacia el ventrículo correspondiente. Los ventrículos después aportan la principal fuerza al bombeo que impulsa la sangre hacia la circulación pulmonar por el ventrículo derecho o hacia la circulación sistémica por el ventrículo izquierdo. A nivel fisiológico, el corazón está formado por tres tipos principales de músculo cardíaco: el músculo auricular, el músculo ventricular y las fibras musculares especializadas de excitación y de conducción. El músculo auricular y ventricular se contrae de manera muy similar al músculo esquelético, excepto porque la duración de la contracción es mucho mayor. En cambio, las fibras especializadas de excitación y de conducción del corazón se contraen solo débilmente porque tienen pocas fibrillas contráctiles. En cambio, presentan descargas eléctricas rítmicas y automáticas en formas de potenciales de acción o conducción. Recordemos a la histología del músculo cardíaco. Observemos en la figura que las fibras musculares cardíacas presentan una naturaleza interconectada, de modo que las fibras se dividen, se vuelven a combinar y se separan de nuevo. Cabe destacar que el músculo cardíaco es estriado, al igual que el músculo esquelético. Además, el músculo cardíaco tiene las miofibrillas típicas que contienen filamentos de actina y de miosina casi idénticos a los que se encuentran en el músculo esquelético. Estos filamentos están unos al lado de otros y se deslizan durante la contracción de la misma manera que ocurre en el músculo esquelético. Sin embargo, en otros aspectos, el músculo cardíaco es bastante diferente del músculo esquelético, como se verá. El músculo cardíaco es un sinsitio. En biología, un sinsitio es una célula con varios núcleos resultantes de la fusión de varias células. En la figura observemos que las zonas oscuras que atraviesan a las fibras musculares cardíacas se denominan discos intercalares. Realmente los discos son membranas celulares que separan las células cardíacas individuales entre sí. Es decir, las fibras musculares cardíacas están formadas por muchas células individuales conectadas entre sí en series y en paralelo. En cada uno de los discos intercalados, las membranas celulares están fusionadas entre sí y forman o presentan puntos de uniones comunicantes. Son uniones en nexo permeables que permiten una rápida difusión de iones. Por lo tanto, desde un punto de vista funcional, estos iones se pueden mover con facilidad en el líquido intracelular de una célula a la otra, a lo largo de todo el eje longitudinal de las fibras musculares cardíacas. De esta manera, los potenciales de acción viajan fácilmente desde una célula muscular cardíaca a la siguiente a través de los discos intercalados. El corazón realmente está formado por dos sinsitios, el sinsitio auricular y el sinsitio ventricular. Sabemos que las aurículas están separadas de los ventrículos por un tejido fibroso que rodea las aberturas de las válvulas auriculoventriculares. Y normalmente los potenciales no se conducen directamente desde el sinsitio auricular al ventricular, sino que lo hace a través del sistema de conducción especializado denominado haz auriculoventricular, que lo comentaremos más adelante. Esta división del músculo cardíaco en dos sinsitios funcionales permite que las aurículas se contraigan en un pequeño intervalo de tiempo antes que la contracción ventricular, lo que es importante para la eficacia del bombeo del corazón. Potenciales de acción en el músculo cardíaco.
El potencial de acción que se registra en la fibra muscular ventricular es en promedio de 105 milivoltios aproximadamente, lo que significa que el potencial intracelular va desde un valor muy negativo de aproximadamente menos 85 milivoltios hacia un valor ligeramente positivo de aproximadamente más 20 milivoltios durante cada latido. Después de la espiga inicial, la membrana permanece despolarizada durante aproximadamente 0.2 segundos, mostrando una meseta. Entonces la meseta es la representación de la prolongación de este potencial de acción en la fase de la despolarización. Seguida, al final de la meseta, una repolarización súbita. La presencia de esta meseta del potencial hace que la contracción ventricular dure hasta 15 veces más en el músculo cardíaco que en el músculo esquelético. ¿Qué produce el potencial de acción prolongado y la meseta? Al menos dos diferencias importantes entre las propiedades de la membrana del músculo cardíaco y esquelético son responsables del potencial de acción prolongado y la meseta del cardíaco. Primero, el potencial de acción del músculo esquelético está producido casi por completo por la apertura súbita de grandes números de canales rápidos de sodio, que permiten la entrada de sodio desde el líquido extracelular. En el músculo cardíaco, el potencial de acción está producida por la apertura de dos tipos de canales: los mismos canales rápidos de sodio, activados por voltaje, y otra población totalmente distinta, que son los canales lentos de calcio, también denominados canales de calcio-sodio. Esta segunda población de canales difiere de los canales rápidos de sodio en que se abren con mayor lentitud y, lo que es incluso más importante, permanecen abiertos durante varias décimas de segundo. Durante este tiempo pueden fluir grandes cantidades de tanto iones sodio como calcio al interior de la fibra muscular cardíaca. Esta actividad mantiene un periodo prolongado la fase de la despolarización, dando lugar a la meseta. Además, los iones calcio que entran durante esta fase de meseta activan el proceso contráctil del músculo. La segunda diferencia funcional importante es la siguiente. Inmediatamente después del inicio del potencial de acción, la permeabilidad de la membrana del músculo cardíaco a los iones potasio va disminuyendo aproximadamente 5 veces, un efecto que no aparece en el músculo esquelético. Esta disminución de la permeabilidad al potasio se puede deber al exceso del flujo de entrada de calcio a través de los canales de calcio que acabé de señalar. Independientemente de la causa, la disminución de la permeabilidad del potasio reduce mucho la salida de iones potasio durante la meseta y por lo tanto impide el regreso rápido del voltaje del potencial de acción a su nivel de reposo. Cuando los canales lentos de calcio-sodio se cierran después de 0,2 segundos, se interrumpe el flujo de entrada de calcio y sodio y aumenta rápidamente la permeabilidad a los iones potasio. La pérdida de potasio desde la fibra hacia el líquido extracelular devuelve el potencial de membrana a su nivel de reposo, finalizando así el potencial de acción. En resumen, de manera más práctica, vamos a dividir al potencial de acción del músculo cardíaco en 5 fases. La fase 0 de despolarización, la fase 1 de repolarización inicial, fase 2 de meseta, fase 3 de repolarización rápida y fase 4 de potencial de membrana de reposo. La fase 0 de despolarización se debe a la apertura de los canales rápidos de sodio. Cuando la célula cardíaca es estimulada, se despolariza y el potencial de membrana se hace más positivo. Los canales de sodio se abren y permiten que el sodio circule rápidamente hacia el interior de la célula y se despolariza. El potencial de membrana alcanza más 20 milivoltios aproximadamente antes de que los canales de sodio se cierren. La fase 1 de repolarización inicial. Los canales de sodio rápido se cierran. La célula comienza a repolarizarse y los iones potasio salen de la célula a través de los canales de potasio. Fase 2, meseta. Los canales de calcio se abren y los canales de potasio rápido se cierran. El potencial de acción alcanza una meseta como consecuencia de una mayor permeabilidad de los iones calcio y la disminución de la permeabilidad a los iones potasio. Los canales de calcio activados por voltaje se abren lentamente y el calcio entra a la célula. Después los canales de potasio se cierran. Fase 3. Repolarización rápida.
Los canales de calcio se cierran y los canales de potasio lento se abren. El cierre de los canales iónicos de calcio y el aumento de la permeabilidad a los iones potasio permiten que los iones potasio salgan rápidamente de la célula, poniendo fin a la meseta y devolviendo el potencial de membrana de la célula a su nivel de reposo. Por último, la fase 4, potencial de membrana ya en reposo, con un valor medio aproximado de menos 90 milivoltios. La velocidad de la conducción del potencial de acción a lo largo de las fibras musculares, auriculares y ventriculares es de unos 0.3 a 0.5 metros por segundo. La velocidad de conducción en el sistema especializado de conducción en las fibras de Purkinje es de 4 metros por segundo, lo que permite una conducción razonablemente rápida de la señal excitadora hacia las diferentes partes del corazón. El periodo refractario del corazón es el intervalo de tiempo durante el cual un impulso cardíaco normal no puede reexcitar nuevamente una zona ya excitada del músculo. El periodo refractario normal del ventrículo es de 0.25 segundos y el periodo refractario del músculo auricular es más corto, de aproximadamente 0.15 segundos. El término acoplamiento-excitación-contracción se refiere al mecanismo mediante el cual el potencial de acción hace que las miofibrillas del músculo se contraigan. Al igual que en el músculo esquelético, cuando un potencial de acción pasa sobre la membrana del músculo cardíaco, el potencial de acción se propaga hacia el interior de la fibra muscular cardíaca a lo largo de las membranas de los túbulos T, túbulos transversos. Los potenciales de acción de los túbulos T a su vez actúan sobre las membranas de los túbulos sarcoplásmicos longitudinales para producir la liberación de iones calcio hacia el sarcoplasma muscular. En algunas milésimas de segundo, estos iones calcio difunden hacia las miofibrillas y catalizan reacciones químicas favoreciendo el deslizamiento de los filamentos de actina y miosina entre sí, lo que da lugar a la contracción muscular. Hasta ahora este mecanismo es el mismo que en el músculo esquelético, aunque hay un segundo efecto que es bastante diferente. También difunden una gran cantidad de iones calcio adicionales hacia el sarcoplasma desde los propios túbulos T, que abren los canales de calcio dependientes de voltaje en la membrana del túbulo T, y el calcio que entra en la célula activa después los canales de liberación del calcio, denominados canales de rianodina, en la membrana del retículo sarcoplásmico, para activar la liberación de calcio hacia el sarcoplasma. Los iones calcio en el sarcoplasma interaccionan después con la troponina para iniciar la contracción. Sin el calcio procedente de los túbulos T, la fuerza de contracción del músculo cardíaco se reduciría de manera considerable. Los túbulos T del músculo cardíaco tienen un volumen 25 veces mayor que los del músculo esquelético y contienen grandes cantidades de calcio, que es liberado durante el potencial de acción. Además, los túbulos T se abren directamente en el líquido extracelular, por lo que su contenido de calcio depende principalmente de la concentración de calcio extracelular. Al final de la meseta del potencial de acción cardíaco se interrumpe súbitamente el flujo de entrada de iones calcio hacia el interior de la fibra, y los iones del calcio del sarcoplasma se bombean rápidamente hacia el exterior de las fibras musculares y hacia el retículo sarcoplásmico de vuelta. El transporte de calcio al retículo sarcoplásmico se consigue con la ayuda de la bomba de calcio ATPase, y los iones calcio se eliminan también de la célula mediante un intercambiador de sodio-calcio. El sodio que entra en la célula durante este intercambio se transporta después fuera de la célula por acción de la bomba sodio-potasio ATPase. En consecuencia, se interrumpe la contracción hasta que llega un nuevo potencial de acción. Duración de la contracción. El músculo cardíaco comienza a contraerse algunos milisegundos después de la llegada del potencial de acción y sigue contrayéndose hasta algunos milisegundos después de que finalice. Por lo tanto, la duración de la contracción del músculo cardíaco depende de la duración del potencial de acción, incluyendo la meseta, aproximadamente 0.2 segundos en el músculo auricular y 0.3 segundos en el músculo ventricular. Y así llegamos al final de esta videoaula, espero que les haya sido de utilidad. Nos reencontramos en un próximo video. Buen estudio.